Hola, bienvenidos a este video mediante el cual estaremos abordando el tema de la teoría neocausalista. En esta oportunidad tenemos como invitada especial a la doctora Andreina Hernández, quien nos estará acompañando y compartiendo un poco de sus conocimientos en cuanto a esta teoría. En principio es importante resaltar que el autor Capitan define la causa como ese elemento de la obligación, como un elemento intrínseco al contrato y no como un elemento del contrato. Y algunos autores pretenden resolver algunos problemas utilizando la causa como elemento del contrato. Y estos problemas podrían ser bien resueltos utilizando la causa como elemento de la obligación para el perfeccionamiento del contrato, y que esto va a perdurar por toda la vida de la obligación. En relación a ello, queremos que nos explique un poco, doctora, en cuanto a esos rasgos de la teoría neocausalista según el autor Henry Capitan. Hola, gracias por tu invitación. Estoy muy feliz por compartir mis conocimientos con todos ustedes. Con respecto a la pregunta, Henry Capitan sobre las críticas de los anticausalistas y a través de un análisis de la jurisprudencia francesa que sigue utilizando el concepto de la causa, reestructuró el fundamento de la teoría clásica de la causa, originando así la teoría neocausalista. Como característica fundamental de estos rasgos podemos decir primero que tienen la causa como un elemento de la obligación intrínseca al contrato, al igual que la tesis clásica. Y al igual que esta, define los fines inmediatos perseguidos por una de las partes al contratarse, que es la causa, y los fines mediatos de las partes contratantes, que son los motivos, los cuales son variados y de índole psicológico. Entonces podemos decir que para los neocausalistas la causa es un elemento invariable de cada contrato, al igual que la tesis clásica. Ok, me parece interesante, ya que el autor Capitan define o ve la causa desde dos puntos de vista, a saber, en principio define o ve la causa en relación a la teoría que la causa no es una noción falsa y que la causa no es una noción inútil. En cuanto a ello, cuéntenos un poco sobre ese debate que realiza el autor Capitan, por qué la causa no es una noción falsa en el contexto de los contratos bilaterales. Bueno, los clásicos siempre denominaban que en los contratos sinagmáticos la obligación de una de las partes era la obligación de la otra parte. Esto fue criticado y tachado por falso por los anticausalistas y decían que si una parte incumplía, el otro estaba obligado a seguir cumpliendo con esa obligación. Pero Capitan explicó que la causa y la obligación de una de las partes no era la obligación de la otra, sino el cumplimiento de la obligación de la otra, explicando así en un contrato de compra-venta. Si el comprador incumple con el pago, el vendedor no está obligado a transmitir la propiedad, porque su contrato o su obligación ha quedado sin causa. Además de ello, con esta concepción, Capitan explica un poco sobre la teoría de los contratos bilaterales en relación a la excepción non adiupleti contractu, la teoría de los riesgos y la acción resolutoria. Cuéntenos un poco sobre esas teorías. Bueno, en los contratos non adiupleti contractus, cuando una de las partes incumple su obligación, la otra parte queda liberada. En la teoría de los riesgos, cuando una de las partes o su contraparte incumple la obligación por un caso de fuerza mayor o un caso fortuito, la parte queda liberada determinadamente. Bueno, respecto a tu pregunta, en la acción resolutoria, la contraparte que no ha cumplido, la parte puede exigir la terminación del contrato porque su obligación ha quedado sin causa. En la acción non adiupleti contractus, la contraparte que exige la obligación sin esta haberla cumplido con anterioridad queda liberada por un tiempo hasta que esta otra parte cumpla su obligación. Y en la teoría de riesgo,
que una parte no puede cumplir por un caso de fuerza mayor, un caso fortuito, la parte queda liberada. La tercera pregunta sería: ¿qué particularidades tienen los contratos sinalagmáticos intuito personales según el autor Henry Capis? Bueno, estos contratos se caracterizan por esa cualidad especial de la persona. Implica capitan que si incurre en error en la persona, el contrato es anulable. Capitan no solo define la causa en los contratos bilaterales, sino que también analiza y enumera algunos tipos de contratos sinalagmáticos, cuya causa es un poco compleja, porque está constituida no solo por el cumplimiento de la otra parte, sino también por la obligación o por la finalidad especial perseguida por ambas partes. ¿Ello ocurre en qué contratos? Bueno, eso ocurre en los contratos de doble causa, en los cuales el heredero quiere cumplir la voluntad de su testador, sin saber la que ésta la ha revocado anteriormente. Y el contrato es anulable si éste tiene conocimiento, pero si no tiene conocimiento no es anulable porque ya no sería motivo, si no sería causa sino motivo. En los contratos aleatorios, que no depende del cumplimiento de una parte, será la obligación de una parte será el cumplimiento de la otra, sino que depende de ese área o ese hecho causal que depende de los efectos y la extinción del contrato. En los contratos que ambas partes pretenden un fin común, también en el cual no depende también el cumplimiento, la obligación de una parte, el cumplimiento de la otra, sino que ese fin común. Pero si ese fin común es ilícito, el contrato es nulo, al igual que si no persigue esa finalidad, porque queda sin causa el contrato. ¿Qué considera Capitan en los contratos reales? Bueno, en los contratos reales, los clásicos decían que ellos buscaban era la entrega de la cosa, esa era la causa, pero esto fue tachado por falso por los anticausalistas y explicaban que estaban confundiendo la causa con los elementos del contrato, fundamento del contrato. Y entonces Capitan explicaba que esto era muy formal, estos contratos reales eran muy formales y la voluntad estaba de segundo lugar. Pero en el derecho moderno prevalece la autonomía y la voluntad libre de las partes. Bien, doctora, ¿nos podría explicar un poco qué expone Capitan sobre la causa en los contratos como el mutuo, el comodato y la prenda? Bueno, Capitan expresa que estos contratos son consensuales y sinalagmáticos, porque una de las partes se obliga a entregar una cosa y la otra a restituirla, pero no hay razón alguna para que esta restitución sea previa, como en los casos de préstamos de dinero, las partes establecen un acuerdo antes de la entrega del mismo. Ok, en relación a cómo reduce Capitan los contratos reales, cuéntenos un poco o coméntenos un poco sobre eso. Bueno, Capitan reduce los contratos reales a los contratos bilaterales sinalagmáticos, excepto el depósito. Y él le aplica el mismo concepto general de la causa, que la obligación de una de las partes es el cumplimiento de la otra. Él no cambia el concepto, sino que lo aplica homogeneamente a todo. Bien, doctora, en relación a la próxima pregunta, queremos saber cuál es la visión de Capitan sobre la causa en el contexto del depósito. Bueno, para Capitan, en el depósito sigue siendo un contrato bilateral, sinalagmático, porque se obliga nada más el depositario, porque para el depositante es solo un beneficio que obtiene del depositario sobre ese guardo y cuidado gratuito. Entonces, el fin perseguido no es solamente el depósito en sí, sino prestar ese servicio gratuito. Ok, queremos también conversar un poco
sobre la causa en las liberalidades. Bueno, para los clásicos consideraban que había el animus donandi respecto a cuando una persona se obliga con beneficio a otra y existe ese empobrecimiento. Y en los contratos que se obligan, pero que no existen ese empobrecimiento, son esos contratos o esas donaciones desinteresadas. Vemos que para Capitan además tenía que existir esa voluntad, porque no es nada más que yo me comprometo a pagar o a donar 30.000 bolívares, sino que de verdad yo tengo que tener ese deseo de darlo sin una contraprestación. Ok. Queríamos también conversar un poco sobre por qué considera Capitan que la causa es una noción necesaria para explicar ciertos efectos en los contratos bilaterales. Bueno, en la excepción non adquiris contratum, en la teoría de riesgos, para Capitan esas características fundamentales tenían que ver con el concepto general de la causa en sí, que la obligación de una de las partes era el cumplimiento de la obligación de la otra parte, y si una de estas incumplía, quedaba sin causa la obligación. Ok. Nos parece interesante también comentar un poco cómo se manifiesta la ausencia total de la causa en la venta y en los contratos sinalagmáticos aleatorios según el autor Henry Capitan. Bueno, con respecto a la venta, cuando la cosa ha perecido en su totalidad, el contrato es inexistente, según el artículo 1485 del Código Civil venezolano. Y con respecto a los contratos sinalagmáticos aleatorios, cuando desaparece ese alias, el contrato se extingue. Eso explica la nulidad en los contratos de venta vitalicia, en los cuales se fundamenta ese contrato sobre una persona ya fallecida al momento de su celebración, según el artículo 1794 del Código Civil venezolano. Bien, queríamos abordar un poco el tema en relación a cuáles son esos casos de ausencia parcial en los casos de contrato de venta y contrato de arrendamiento. En el contrato de venta, cuando perece parcialmente, el comprador puede pedir la parte existente, la cual será valorado su valor mediante un experto, o puede desistir del contrato. En el caso del arrendamiento, se puede, cuando perece la parte parcialmente, puede pedir la resolución del contrato o disminución del precio. Bien, finalmente hemos concluido con esta actividad asignada por la Cátedra de Derecho de Obligaciones. Mi nombre es Isis Saúlni y somos estudiantes de la Universidad Santa María, Facultad de Derecho. Hemos terminado con esta entrevista y nos vemos en otra próxima oportunidad.